el gozo. Entonces, el Señor me ayuda en esa empresa y permite que yo mantenga el gozo, la felicidad interior, a pesar de la ofensa, a pesar de la discriminación, a pesar de la crítica, a pesar de que me roben, a pesar de que ocurran efectos adversos en la vida de ese día. Quiero ser feliz. Como decía un amigo que le robaron el carro nuevecito, le robaron el carro al Señor. Y con eso se defendía, se reía, porque él dice, no es que todo lo que hay en la tierra es de Dios. Entonces el carro lo estaba administrando, pero el problema es que robaron el carro del Señor. Esto lo planteamos esta mañana. Los verdaderos cristianos han muerto al pecado, pero el pecado no ha muerto, permanece en nosotros. Lo que ha muerto es la actitud de obedecer a esa naturaleza pecaminosa. Entonces, a nosotros nos enseñan, ¿hay que evitar el diablo? ¿Qué dicen? ¿Hay que evitar el diablo? No, hay que resistirlo, pero cuando el Señor nos dice, por lo menos en 2 pasajes de la Biblia, que nosotros tenemos que resistir al diablo. Primera de Pedro 5, 7, 8, porque el diablo habla como león rugiente buscando a quien devorar. Nosotros tenemos que armarnos de la fe en Dios para poder, ¿qué? Ahí sí enfrentarlo. Entonces, si alguien se deja dominar por las emociones, jamás caminará dentro de la voluntad de Dios. Recuerda lo que nos expresaba el apóstol Pablo en Romanos 7, del 15 al 25, que yo sé hacer lo que el Señor quiere, porque hay cosas que Dios quiere, ¿sí? Pero que a mí no me gustan, y hay cosas que a mí me gustan, pero que Dios no quiere. Pero la naturaleza pecaminosa hace que esa ley del pecado que mora en mí vaya por encima de esa ley espiritual de cumplir los mandamientos para no pecar. Hay esa tendencia, lamentablemente, de debilidad del carácter humano. Por eso el apóstol Pablo decíamos, quien cree estar firme, mire que ¿qué? Que no caiga. Y si tenemos el fruto del control de las emociones, más tenemos que estar diariamente orando en todo momento, en todo lugar, pidiendo que el Señor controle mis emociones para que el enemigo no me doblegue, a través de la seducción, a través de la sensualidad, a través de muchos elementos visuales, auditivos, que propugnan para que yo caiga. ¿Cómo saber si estamos escuchando a Dios o a las emociones? Porque es que la felicidad puede ser disfrazada de placer. Y yo puedo tener placer en el pecado. Y si no tengo una conciencia, ¿quién es la voz de la conciencia en nosotros? El Espíritu. Si el Espíritu no está y yo sensibilizado al Espíritu, entonces me dejo dominar por las emociones y el placer de una falsa felicidad me absorbe y yo pienso, y eufórico, pienso que estoy siendo feliz por una causa noble o justa, cuando lo que verdaderamente estoy haciendo es traicionando el principio de Dios, los mandamientos. Entonces, por eso es fundamental estar siempre en la palabra del Señor, en oración y rodeándonos de testimonios saludables. La verdadera grandeza de un hombre se mide por el poder de las emociones que él domina y no por las que lo dominan a él. El hombre, la particularidad que tiene con respecto a los animales y a los objetos animados, es que tiene un razonamiento, un raciocinio. Los animales no tienen esa característica, ni las plantas, pero nosotros lamentablemente actuamos más por las emociones que por las razones. Y en ese contexto es que llevan ventaja los sabios. La sabiduría de los sabios es actuar con razones, no por impulsos. Saben esperar. Y nosotros no sabemos esperar por esa falta de dominio propio. Miremos unas emociones positivas. La más grandiosa de todas, ¿cuál es? El amor. Es el vínculo perfecto. Porque es que si yo tengo todo y no tengo amor, si yo tengo toda la fe, ¿cuánta? Y no tengo amor, ¿qué? Por eso la sola fe no me salva.
¿A mí quién me salva? Cristo Jesús. A mí no me salva la gracia. ¿Quién me salva? Cristo Jesús. A mí no me salvan los 10 mandamientos. ¿Quién me salva? Cristo Jesús. Pero como Jesucristo es amor, ese es el carácter que nosotros debemos establecer. Emociones positivas: felicidad, confianza, bondad, empatía, perdón y todas las que ustedes quieran imaginarse, en el sentido de que le dan bienestar, sin faltar o ir en contra de los mandatos divinos. Miremos algunas emociones negativas: tristeza, ira, temor, chasco, remordimientos, humillaciones, disgustos, odios, discriminaciones, etc. Las emociones negativas producen en el individuo reacciones adversas. Generalmente cuando usted tiene una reacción negativa, llámese miedo, llámese odio, llámese deseos de venganza, el organismo produce hormonas que ocasionan aumento de la tensión arterial, aumento de secreción gástrica, alteraciones en los tejidos que condicionan a que haya, con la frecuencia que aunque nosotros manifestemos las emociones, van sumando efectos, y de esta manera pues vamos a tener síntomas y luego enfermedades manifiestas. Lo malo de estas situaciones adversas generadas por las emociones negativas es que no tienen relación con el tiempo. Por ejemplo, en el caso del perdón, la persona que no ha perdonado, por X o Y motivo, se le olvidó una ofensa de hace 20 años y se encuentra cara a cara con aquella persona que la ofendió y no había resuelto el perdón. Esa persona siente en ese momento los mismos síntomas que sintió hace 20 años, y de esta manera elabora nuevamente todo ese gasto energético, todas esas circunstancias adversas en la fisiología y en los órganos del cuerpo, y de esta manera pues empieza a tener daños: gastritis, colon irritable, ¿sí?, lesiones estructurales como el cáncer. Por eso es que la invitación del Señor a que no se oculte el sol sobre vuestro enojo, para que podamos rápidamente resolver esos conflictos. Si estas reacciones físicas se mantienen durante mucho tiempo, llegan a provocar enfermedades en nuestro organismo. Teníamos el caso de un colega médico, ya algunos de ustedes saben ese testimonio, pero para las personas que no lo conocen, un colega médico que tenía dolor de espalda, toda la espalda. Y como era colega médico, todos los médicos le pedían todos los exámenes por el seguro: radiografías, gamografías, resonancias, escanografías, mielografías, electromiografías, todo lo que ustedes quieran imaginar, y negativo. Exámenes de sangre, negativo. Entonces un colega se le entró por la parte del contexto de una relación interpersonal genuina y se dio cuenta que él tenía una rabia contra un colega y contra su ex esposa, porque le había sido infiel su esposa con ese colega y él era relativamente allegado. Entonces para él era un ultraje, una ofensa grande que su colega y su esposa lo hubiesen engañado. Entonces el amigo lo que hizo fue a provocarle un desenamoramiento para de esa manera solucionar el problema. Entonces le preguntaba: ¿su esposa es posesiva? Sí. ¿Su esposa cocinaba rico? No. ¿Su esposa era cantaletera? Sí. ¿Su esposa? Todo era que, hasta que el hombre dijo: oiga, qué pena con mi amigo que se llevó mi esposa, y se le solucionó el problema, se le quitó el dolor. Era que no había elaborado la ofensa, el haber sido herido en su masculinidad, en su orgullo propio, y esa situación de sentirse ofendido ocasionaba que tuviera los dolores y se le quitaron automáticamente. Entonces a veces el no poder solucionar sentimientos de culpa hace que las personas tomen decisiones, y si no las toman, mueren en vida, pierden la alegría, pierden el encanto, pierden la vitalidad. Otros quedan encallados, no avanzan, no progresan. Cuando hago algo, tengo en contra a todos aquellos que hacen lo mismo. Tienes en contra a todos aquellos que hacen lo contrario, y tienes en contra a todos aquellos que no hacen nada. Entonces los investigadores que se han puesto
en la tarea de mirar cómo las emociones están impactando sobremanera, han sido catalogados desde hace varios años como personas que no tienen oficio